Tenemos un entorno fantástico aquí por Denia. Estos parajes, en este caso, es una ruta que hay de Rotes, Denia, en el que hay un montón de viandantes, sendero fantástico, recorres un montón de calitas rocosas y en forma de piscinitas. Para ti correr no es una rutina. Llevas años corriendo, quizá una década, quizá más. Es parte de ti. Ya hace años, hace 15 años que no me lesiono. Me lesionaba mucho cuando llevaba zapatillas. No quiero dar mucho la brasa porque ya la he dado bastante. Y ahora que me he lesionado, como que ya no tengo mucho peso para poder decir que el barefoot es lo mejor. Aunque sigo pensándolo. Prácticamente en el tema del barefoot, pues sí son muchos los beneficios los que trae, pero nada es milagroso en esta vida. Y también tenemos ese riesgo de lesión. De repente te toca parar, por lesión, por enfermedad o por circunstancias. Tu cuerpo ha dicho basta y empieza algo de lo que muy pocos hablan. Pues esto es como no irse de vacaciones nunca. Uno a veces también, en el fondo, también tiene que parar una temporadita, un mes en 5 años por lo menos, un poco para refrescar el reinicio. Es cuando aparece el diálogo interno. Queremos sustituir la actividad del correr por algo útil, con sentido. No podemos quedarnos quietos. Parar es como dejar de ser uno mismo. Después de 15 años ya estaba bien unas mini vacaciones para el pie, ¿no? ¿Por qué no? Un mes sin correr tampoco pasa nada. A los 8 días sin correr, en mi caso, ya como que ya me da igual esperar más, un mes. Lo que haga falta, siempre y cuando se cure bien la cosa. Aunque ahí está el misterio de cómo recuperar esas sensaciones, cómo volver sin recaer, sobre todo cuando se trata de ciertas lesiones concretas que son mucho más lentas de recuperar, relacionadas con el hueso. Autocompasión. No se trata de resignación, es amor propio. Háblale a tu cuerpo como a tu mejor amigo, con respeto y confianza en su proceso. Al principio uno lo que quiere es recuperarse cuanto antes y hay mucho riesgo de recaída. Es decir, que los primeros días es como que tenemos el mono, porque para los que corremos, esta es nuestra droga. Esta narrativa, muy común en el alto rendimiento, es la identidad fusionada al rol del corredor. El problema es no saber estar sin la actividad que crees que te define quién eres. Tenemos el mono. Queremos volver demasiado pronto. ¿Cómo no recaer? La experiencia es una de las cosas. Cuando uno aprende con su propia experiencia es como aprende a las siguientes veces no precipitarse. Distingue lo que haces de lo que eres. Eres corredor, sí, pero eres mucho más que eso. La pausa es el momento perfecto para recordar tus otras raíces. Lo que da un poco más de yuyu es la desmotivación y la apatía que puede haber después de estar siempre corriendo, siempre con los años, parar apenas 2 o 3 días como máximo por una sobrecarga y que te venga una lesión así chunga, los efectos que podría tener, sobre todo los psicológicos, los de desmotivación. La psicología, cuando la aplicamos de forma positiva, es una excelente herramienta para convertir un parón en una experiencia de crecimiento real. Lo que te puede traer un parón, ¿no? Un parón puede venir bien. El ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina está en todo. Nadie quiere parar nunca y queremos volver cuanto antes, pero sabiendo que la biología tiene sus tiempos y que hay que respetar ese mínimo de, no sé, 1 mes, 2 meses, lo que sea, aquella lesión que tengas. Recuerda que el descanso es la parte más importante del entrenamiento. El concepto de supercompensación no es solo físico, también es mental, como vacaciones de correr, no de no moverte. La mente también se reorganiza, consolida y crece cuando para. Intentar ilusionarse con el espacio que te va a dejar para hacer otras cosas, como grabar un vídeo. Crea nuevos rituales provechosos, no solo para sustituir la carrera, sino para mantener tu estructura deportiva rutinaria.
Prueba nuevas experiencias como meditación, yoga, entrenamiento de fuerza o ejercicio de cardio sin interferencia con tu lesión. Una buena rutina calma el cerebro. Parece que sea como la narrativa que a veces nos metemos en nuestra cabeza para no frustrarnos. Es como inventarnos historias de decir, mira qué bien, pues ahora me libro y ahora ya no hace falta que corra y así, porque correr es un esfuerzo. No os creáis que nos vamos de rositas a disfrutar de la vida, hay que esforzarse cada día y por mucho que nos guste correr, aunque tengamos mucha experiencia, nos cuesta. Un corredor de larga trayectoria no solo entrena el cuerpo, entrena su identidad. Correr regula tu estado de ánimo, te da estructura, refuerza tu autoestima. Cuando ya no lo haces, no solo dejas de perder calorías, está en juego un pilar emocional. Me he dado cuenta que me vienen muchos pensamientos negativos, como decir, pues no hace falta correr ya y me dedico a otra cosa, ¿no? Y la verdad es que no se trata de vivir para correr, sino de correr es para vivir. Usa el parón para conectar con tu porqué de correr. No por tu alto rendimiento o tu fantástico volumen de kilómetros, el porqué profundo. El motivo por el que volverás a correr hará que cada paso tenga más sentido que nunca. No tenemos más remedio que buscar alternativas que, aunque no sean tan ilusionantes como correr, los que corremos, lo que más nos gusta es correr porque lo tenemos todo hecho en menos tiempo. La dosis de droga que nos da el correr no te la da otras cosas, eso para los que corren. Bicicleta o natación, pues no nos sienta igual, a otros a lo mejor sí. Aunque tengamos estas alternativas, siempre las enfocamos a correr cuanto antes. Entonces tenemos que intentar que sea algo que nos sirva, una alternativa lo más parecida posible a correr. Automotivarse, no hay que depender de los mensajitos de ánimos del WhatsApp, que están muy bien, pero ya os digo, decirlo en comunidades, pues se llenan los mensajes aquellos de pobrecito mío, ánimos, y bueno, esto puede que a alguien le guste, pero personalmente creo que la mente coge señales como de... ¿Qué ve, Rafaelito? Estoy en el lado oscuro ahora mismo. Esta lesión no te desvía hacia un lugar diferente. Es la parte de tu camino donde empieza tu mejor versión. Antes que depender de los mensajes de ánimos, pues creo que hay que aprender a automotivarse. ¿Quién si no lo va a hacer mejor que tú? Un corredor que sabe parar es un corredor más completo. La ambición y el descanso no son contradictorios, son imprescindibles. Los mejores atletas del mundo lo saben. Descansa bien. Volverás mejor.